El último cuento de Borges, de Ricardo Piglia. El último cuento de Borges, el que imaginamos, sorprendidos por la perfección de ese fin, como el último cuento de Borges, surgió de un sueño. Borges, a los 80 años, vio a un hombre sin cara que en un cuarto de hotel le ofrecía la memoria de Shakespeare. Esa felicidad me fue dada en Michigan, cuenta Borges. No era la memoria de Shakespeare, en el sentido de la fama de Shakespeare. Eso hubiera sido muy trivial. Tampoco era la gloria de Shakespeare, sino la memoria personal de Shakespeare. Y de ahí salió el cuento. En el relato, un oscuro escritor, que ha dedicado su vida a la lectura y a la soledad, por medio de un artificio muy directo y sencillo, como los que Borges ha preferido siempre para construir un efecto fantástico, es habitado por los recuerdos personales de Shakespeare. Entonces vuelve a su memoria la tarde en la que escribió el segundo acto de Hamlet y ve el destello de una luz perdida en el ángulo de la ventana y lo desvela y lo alegra una melodía muy simple que no había oído nunca. A medida que transcurren los años, todo hombre está obligado a sobrellevar la creciente carga de su memoria. Dos me agobiaban, confundiéndose a veces, la mía y la del otro, incomunicable. Al principio las dos memorias no mezclaron sus aguas. Con el tiempo, el gran río de Shakespeare amenazó y casi anegó mi modesto caudal. Advertí con temor que estaba olvidando la lengua de mis padres, ya que la identidad personal se basa en la memoria. Temí por mi razón. La metáfora borgiana de la memoria ajena, con su insistencia en la claridad de los recuerdos artificiales, está en el centro de la narrativa contemporánea. En la obra de Burroughs, de Pynchon, de Gibson, de Billy Deed, asistimos a la destrucción del recuerdo personal, o mejor, a la sustitución de la memoria propia por una cadena de secuencias y de recuerdos extraños. Narrativamente podríamos hablar de la muerte de Proust, en el sentido de la muerte de la memoria como condición de la temporalidad personal y la identidad verdadera. Los narradores contemporáneos se pasean por el mundo de Proust como Fabricio en Waterloo, un paisaje en ruinas, el campo después de una batalla. No hay memoria propia ni recuerdo verdadero. Todo pasado es incierto y es impersonal. Basta pensar en el Joseph K. de Kafka, que por supuesto es el que no puede recordar, el que parece no poder recordar cuál es su crimen. Un sujeto cuyo pasado y cuya identidad son investigados. La tragedia de Kat, lo kafkiano mismo diría yo, es que trata de recordar quién es. El proceso es un proceso a la memoria. Los grandes relatos de Borges giran sobre la incertidumbre del recuerdo personal, sobre la vida perdida y la experiencia artificial. La clave de este universo paranoico no es la amnesia y el olvido, sino la manipulación de la memoria y de la identidad. Tenemos la sensación de habernos extraviado en una red que remite a un centro cuya sola arquitectura es malvada. En ese punto se define la política en la ficción de Borges. Basta leer La lotería en Babilonia para percibir que la función del Estado como aparato de vigilancia, la función de lo que suele llamarse la inteligencia del Estado, es la de inventar y construir una memoria incierta y una experiencia impersonal. Como todos los hombres de Babilonia, he sido procónsul, como todos, esclavo. También he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles, la figura vanidosa y vengativa de Charlotte, el dandy en La muerte y la brújula, que parece el espejo donde se irá a reflejar el Joker de Jan Nilsson, son el Batman de Tim Burton. Es un modelo barroco de este nuevo tipo de conciencia. El héroe vive en la pura representación, sin nada personal, sin identidad. Héroe es el que se pliega al estereotipo,
el que se inventa una memoria artificial y una vida falsa. Esa disolución de la subjetividad es el tema de Deutsches Requiem, su extraordinario relato sobre el nazismo. La confesión del admirable, del aborrecible Otto Dietrich es en realidad una profecía, quiero decir, una descripción anticipada del mundo en que vivimos. Quienes sepan oírme comprenderán la historia de Alemania y la futura historia del mundo. Yo sé que casos como el mío, excepcionales y asombrosos ahora, serán muy en breve triviales. Mañana moriré, pero soy un símbolo de las generaciones del porvenir. La cultura de masas, o mejor sería decir la política de masas, ha sido vista con toda claridad por Borges como una máquina de producir recuerdos falsos y experiencias impersonales. Todos sienten lo mismo y recuerdan lo mismo, y lo que sienten y recuerdan no es lo que han vivido. La práctica arcaica y solitaria de la literatura es la réplica, sería mejor decir el universo paralelo, que Borges erige para olvidar el horror de lo real. La literatura reproduce las formas y los dilemas de ese mundo estereotipado, pero en otro registro, en otra dimensión, como en un sueño. En el mismo sentido, la figura de la memoria ajena es la clave que le permite a Borges definir la tradición poética y la herencia cultural. Recordar con una memoria extraña es una variante del tema del doble, pero es también una metáfora perfecta de la experiencia literaria. La lectura es el arte de construir una memoria personal a partir de experiencias y recuerdos ajenos. Las escenas de los libros leídos vuelven como recuerdos privados. Robinson Crusoe retrocede ante una huella en la arena. La menor de los Compson se desliza al alba por la ventana del piso alto. Remo Erdosain abre la puerta de la gerencia encristalada de vidrios japoneses y comprende que ya está perdido. Son acontecimientos entreverados en el fluir de la vida, experiencias inolvidables que vuelven a la memoria como una música. La tradición literaria tiene la estructura de un sueño en el que se reciben los recuerdos de un poeta muerto. Podemos imaginar a alguien que en el futuro, en una pieza de hotel, en Londres, comienza imprevistamente a ser visitado por los recuerdos de un oscuro escritor sudamericano al que apenas conoce. Entonces ve la imagen de un patio de mosaicos y un aljibe en una casa de 2 pisos en la esquina de Guatemala y Serrano. Ve la figura frágil de Macedonio Fernández en la penumbra de un cuarto vacío. Ve una tropilla de caballos de crina remolinada que galopa solitaria en la llanura bajo la hondura del poniente. Ve en un hotel abandonado un globo terráqueo entre 2 espejos que lo multiplican sin fin. Ve un tranvía que cruza las calles quietas de la ciudad de Buenos Aires y en él ve a un hombre que, con el libro arrimado a sus ojos de míope, lee por vez primera la comedia de Dante. Ve a una muchacha india, de crenchas rubias y ojos azules, vestida con 2 mantas coloradas, que cruza lentamente la plaza de un pueblo en la frontera norte de la provincia de Buenos Aires. Ve la llave herrumbrada que abre la puerta de una vasta biblioteca en la calle de México. Ve una pesa de bronce y un lirón y un reloj de arena, y ve el manuscrito perdido en un libro de Conrad, y ve el bello rostro inaccesible de Matilde Urbach, que sonríe en la luminosa claridad de un atardecer de verano. Tal vez en el porvenir alguien, una mujer que aún no ha nacido, sueñe que recibe la memoria de Borges como Borges soñó que recibía la memoria de Shakespeare.